Donald Trump propone sus ideas, las pone sobre la mesa, pero hay muchas dudas, muchas sombras. ¿Hasta qué punto es esto una regresión de las políticas que puso en marcha el predecesor Barack Obama? ¿O es un brindis al sol simplemente para contentar a un grupo de votantes en un estado clave para llegar a la presidencia de los Estados Unidos y a las que les prometió algún gesto, algún detalle en esa campaña electoral que fue tan dura? Hoy nos acompañan dos analistas que conocen la realidad cubana y conocen también la política de Obama y lo que se sabe de lo que ha explicado Donald Trump. Les invitamos a escuchar sus análisis hoy en Poder Latino. Son Mark Feinstein, es asesor de Albright and Stonewright y trabajó en la Casa Blanca con el presidente Barack Obama, precisamente en el hemisferio occidental y particularmente en las políticas de Cuba, también Venezuela, pero hoy hablaremos de Cuba. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Y nos acompaña Juan Carlos Hidalgo, analista político del Centro de Pensamiento y de Análisis Cato Institute. Gracias, Juan Carlos, por estar otra vez en Poder Latino. ¿Es una marcha atrás o es un brindis al sol un poquito maquillado, Mark? Bueno, una marcha pequeña atrás, es decir, el presidente Trump dijo que está cancelando la política de Barack Obama, pero francamente no lo canceló. Se mantiene todavía la gran mayoría de lo que hizo el presidente Obama. Es decir, que Trump no está rompiendo relaciones diplomáticas con Cuba, no está cerrando nuestra embajada. Los vuelos americanos van a seguir llegando en Habana y en otras ciudades. Los cruceros también van a seguir llegando. Los cubanos americanos van a poder enviar remisas todavía sin límite a sus familiares. La política de inmigración que se llama pie seco, pie mojado, ya no va a regresar. Entonces, la gran mayoría de lo que hizo Barack Obama se mantiene y para mí es impresionante que parece que hay un consenso político sobre Cuba ahora en Estados Unidos o en Washington. ¿Hay un consenso político a favor de la política de Obama? Así es, a favor de tener más engagement, más interacción con Cuba. Sí. ¿Un retroceso? Un pequeño retroceso, sin duda alguna. A pesar de que gran parte de las políticas del presidente Obama se mantienen en pie, el anuncio de que ahora, de alguna manera, el Departamento del Tesoro y el Departamento del Comercio van a empezar a limitar la cantidad de viajes o la manera en que los estadounidenses pueden viajar a la isla, va a tener un impacto, sin duda alguna, y un impacto que van a sentir más los cubanos ordinarios en la isla que el régimen en sí. Recordemos de que el estadounidense, y el año pasado 600,000 estadounidenses viajaron a la isla. El turista estadounidense promedio es más proclive a quedarse en casas privadas a través de Airbnb y otros mecanismos, es más proclive a usar los paladares, los restaurantes privados, es más proclive a interactuar con el cubano ordinario que el turista europeo y el turista canadiense, quienes tienden más a ir a complejos que sí son propiedad del gobierno cubano. En este caso, entonces, al limitar la posibilidad de los estadounidenses de ir de vacaciones a Cuba, están entonces impactando directamente a la economía privada cubana, que es exactamente donde nos interesa que empiece a surgir una clase media en Cuba que eventualmente será la base para una transición democrática. Donald Trump, en el discurso que pronunció en Miami, insistió en la importancia de empoderar al pueblo cubano. Con las medidas que está adoptando, ¿está precisamente haciendo todo lo contrario, Mark? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Juan Carlos, es decir que bueno, yo estuve en Cuba hace unas semanas y yo vi cómo la llegada de los visitantes americanos están beneficiando al pueblo cubano. Es decir, que los americanos y los otros visitantes de otros países están gastando dinero en paladares, en restaurantes privados, están gastando dinero en mercados, en hoteles de Airbnb. Es decir, que ahora, si hay menos visitantes, eso va a hacer daño al pueblo cubano. Supuestamente queremos ayudar al pueblo cubano. Si hay ese consenso del que comentábamos ahora, especialmente el consenso político, ¿por qué Donald Trump sigue adelante con una iniciativa que no tiene la popularidad en la población estadounidense en general, en la clase política estadounidense en general, en Washington en particular, incluso en su propio partido, no goza de la mayoría suficiente y parece que solo hay un grupo minoritario de legisladores, sea senadores o congresistas cubanoamericanos, que sí le aplauden y que hacen tanto ruido que parece que sí goce de esa mayoría? Bueno, repasemos un poco los números. Una encuesta del Pew Research Center
en diciembre, publicada en diciembre del año pasado, encontró que un 73% de los estadounidenses está en contra de continuar el embargo a Cuba. Un 73%, casi que 3/4 partes. La Universidad Internacional de Florida también publicó el año pasado una encuesta hecha entre cubanos, estadounidenses en el condado de Miami-Dade, y encontró que el 63%, casi 2/3 partes, está en contra de continuar el embargo en la isla. Y en el 2015, Univision y el Washington Post condujeron una encuesta en la isla, en Cuba, y encontraron que el 97% de los cubanos en la isla está en contra del embargo y a favor de mayores lazos económicos y comerciales con Estados Unidos. Es decir, esta reversión de la política por parte del presidente Trump no representa los deseos de la mayoría de los estadounidenses, no representa los deseos de la mayoría de los cubanos estadounidenses y no representa los deseos de los cubanos en la isla. Y bueno, hemos visto que en el mismo Congreso, siempre he creído que en el Congreso había una mayoría silente, ya no es tan silente. Ya 55 senadores hace poco patrocinaron legislación para acabar con la prohibición de viajes de manera oficial hacia la isla. Así que ciertamente el presidente Trump no está representando ni los intereses del pueblo estadounidense como un todo, ni los de la comunidad cubana estadounidense, ni de los cubanos en la isla. Lo está haciendo por una minoría que ciertamente es bulliciosa y que tiene secuestrada la agenda de política cubana y la ha tenido por 50 años. Bueno, yo creo que a nivel personal, el presidente Trump está de acuerdo con lo que hizo Barack Obama y lo ha dicho en privado, lo ha dicho. Igual, ¿en privado lo ha dicho? En privado lo ha dicho. ¿Usted lo escuchó? En privado lo ha dicho. También no nos puede dar más detalles. También su gabinete. Mira, el año pasado, sabemos que el año pasado el abogado de la compañía de Trump estaba en Cuba buscando oportunidades comerciales. Jason Greenblatt, que ahora está en la Casa Blanca, un negociador para Donald Trump, era abogado del Trump Organization y fue a Cuba el año pasado para buscar oportunidades comerciales. Y esa historia está conocida. Sin embargo, él habría hecho algunas promesas a algunos senadores, a algunos representantes, también en público. Dijo en Miami que iba a revertir la política del presidente Obama. Entonces tuvo que hacer algo. Pero yo creo que la meta de la Casa Blanca, del equipo en la Casa Blanca, era hacer mucha bulla, pero sin hacer muchos cambios. Y lo hicieron. Hicieron mucha bulla. Trump dijo, estoy cancelando, pero no canceló, o canceló poco. Pero hicieron algunos cambios que, estoy de acuerdo, son dañosos, pero no fueron cambios significativos. Lo que pasa es que usted menciona las promesas. Y por lo que hemos visto, desde que Donald Trump asumió la presidencia el 20 de enero, las promesas le dan igual. O sea, si las cumple como si no las cumple. ¿Por qué en este caso tiene que hacer tanto ruido? A diferencia de otras promesas, señor Hidalgo. Bueno, hemos visto que ha hecho mucho ruido con respecto a otras promesas. Salirse del Acuerdo de París, cancelar la política sobre carbón, sobre los límites de emisión de carbón, salirse del TPP. Así que el presidente Trump claramente necesita mostrar avances ante la incapacidad de avanzar su agenda en el Congreso. Y estas órdenes ejecutivas le dan esa oportunidad y por supuesto que él va a tratar de sacar el mayor rédito político de lo mismo, aun cuando en muchas ocasiones los cambios no sean tan sustantivos, como es el caso en de la política cubana, que sí, pero aún así lo poco que está revirtiendo sí va a tener un impacto negativo principalmente sobre la economía privada cubana, los cubanos ordinarios. Sí. ¿Los más afectados son los cubanos? Sin duda alguna, porque ellos son los que reciben estos dólares directamente. La mejor manera de someter a un pueblo es hacerlo dependiente del Estado. Y esa ha sido la lógica del gobierno cubano, o sea, destruir cualquier economía privada. Ahora a las autoridades cubanas no les ha quedado otra que permitir un pequeño mercado privado, un pequeño sector privado, porque saben que ya el Estado es insostenible, que ya el Estado no puede mantener a toda la población cubana. No les queda otra que permitir que un quinto de la población esté en ese sector privado. Pero no les interesa, y esto lo hemos visto desde la apertura de Raúl Castro, no les interesa que este sector privado se vuelva próspero, se vuelva sostenible de una manera de largo plazo, porque eso es una amenaza para el control político del régimen Castro.
a la hora de cortar esta llegada de dólares directamente a este sector privado, lo que estás entonces es socavando las bases para una eventual transición política en la isla. Bueno, mi hija tiene 23 años. Ella fue a Cuba hace 3 semanas con 3 amigas. Se quedaron en 3 Airbnb, en 3 ciudades distintas. Pagaron a las familias de las casas y también Airbnb. Fueron a restaurantes particulares y pagaron a las familias, a las personas que estaban manejando esos restaurantes. Todo su dinero fue directamente al bolsillo de los cubanos. Pero esa visita ahora, esas visitas o visitas así van a ser imposibles ahora en el futuro. Y eso es muy lamentable. Usted menciona esto, me gustaría que nos ayudasen a descifrar un poquito esa limitación, porque parece que es como la más destacada de los pequeños cambios que ha producido o que ha anunciado Donald Trump. ¿Puede desmenuzar qué quiere decir que a partir de ahora va a haber más limitaciones de viaje? Bueno, si bien recuerdo, son 12 categorías, ¿verdad? Sí. Las 12 categorías de viaje que se permiten para la isla. Todavía en los libros la prohibición de viajes existe, pero hay 12 categorías en donde se permite que los estadounidenses viajen a la isla. Y lo que hizo la administración Trump fue relajar las reglas de tal forma que básicamente se levantó la prohibición de viajes en la práctica. La administración de Barack Obama. La administración de Barack Obama. Sí. Se levantó la prohibición de viajes. Ya las personas podían viajar de manera individual a la isla. En teoría, para motivos educacionales, en teoría, con que mantuvieran un diario de lo que hicieron en su viaje, por si acaso le preguntaban a las autoridades, con eso ya entonces no entraban en conflicto con la ley. Ahora con lo que se anunció, tengo entendido que ya esa posibilidad se eliminó. Cualquier viaje educativo tiene que hacerse en grupos. Ya las hijas, por la hija del colega ya no puede ir entonces a Cuba con sus amigas. ¿Qué gana Donald Trump permitiendo que no se vaya individualmente y sí en grupo? Porque en el fondo está permitiendo el viaje. ¿Por qué esa distinción? ¿Por qué es tan importante? Bueno, francamente no tiene sentido. Es por razones políticas. Porque francamente si tomamos en cuenta las metas de este gobierno, de nuestro gobierno y también ahora de Trump, si la idea es apoyar al pueblo cubano, es una medida que no va a hacer eso. Solo son razones políticas, francamente, en mi opinión, para hacerlo así. Recordemos de que supuestamente el objetivo es quitarle recursos o limitarle la entrada de recursos al régimen cubano, pero nuevamente el turismo estadounidense no es al régimen cubano el que le está dando dinero, sino es al pueblo cubano. Ahora, puedo haber tomado otras medidas que tal vez sí tenían un impacto un poco más directo en materia comercial con el régimen cubano. Y algunas de las anunciadas, aunque no conozco exactamente bien el detalle, que era que prohibir realizar negocios con Gaesa, que es el conglomerado militar que maneja el 60% de la economía de la isla. Eso ahí sí se podría decir que tiene un impacto más directo sobre las finanzas del régimen cubano. Pero en este caso el tema de los viajes en particular, al que está golpeando es al cubano ordinario. Sí, yo creo que lo que dirían bueno, el turismo está prohibido. Esto es según la ley. Eso es solamente algo que el Congreso puede cambiar. Entonces, ser turista en Cuba es contra la ley americana. Aunque usted puede visitar por razones profesionales, por razones de periodismo o por lo que se llama pueblo a pueblo, un intercambio de pueblo a pueblo. Ellos dirían que es muy difícil verificar que cada americano vaya y hace cosas que tienen que ver con, que tienen interacciones con el pueblo cubano. Es decir, que quizás están haciendo turismo. Pero francamente la idea de prohibir el turismo a Cuba es ridículo. Porque un americano puede viajar a Corea del Norte, pueden viajar a Siria, pueden viajar a cualquier país en el mundo, menos a Cuba. Eso no tiene sentido. Antes de cerrar este primer bloque, vamos a intentar entender también los detalles de la política. Mencionábamos ahora la importancia de Marco Rubio y de Díaz Balart, que es otro congresista, en este caso, en la Cámara de Representantes, cubanoamericano, un férreo opositor de la apertura y de cualquier gesto con el régimen de los Castro. ¿Por qué para Donald Trump estas dos figuras son tan importantes? Y mencionaba usted la importancia de la bulla. En esa bulla que decía usted, Donald Trump hizo el anuncio en un teatro específico importante para la comunidad cubanoamericana en Miami,
muy simbólico, y mencionó a los dos legisladores que estaban en el momento del anuncio y les dio espacio, les dio micrófono y les ofreció la posibilidad de proyectarse frente, digámoslo claramente, a sus propios votantes. ¿Pero Donald Trump tiene interés en esos dos legisladores por algún motivo? Bueno, en parte es que algunos asesores políticos en la Casa Blanca creen que lo que él anunció la semana pasada le va a beneficiar políticamente. No, francamente, no es cierto. Ya escuchamos sobre las encuestas. Hasta la mayoría de los cubanos americanos están a favor de lo que hizo, de lo que hizo Barack Obama. Creo que están equivocados. No aprecian cómo ha cambiado la política sobre el tema de Cuba en los últimos años. Con respecto al senador Rubio, él es miembro del Comité de Inteligencia que está investigando el caso de Rusia, si habría colusión o colaboración entre la campaña de Trump y los rusos, y algunos dicen que puede ser por eso, que Trump no quiere que Rubio sea ¿Usted tan cree duro que es como por crítico. eso? Yo no... Mira, no he estado en el cuarto cuando ellos... Pero usted puede hablaron. tener opinión. ¿Usted cree que puede ser por eso? Yo no sé. Bueno, basta con ver el cambio de tono que ha tenido Marco Rubio con respecto a la campaña que hizo contra Donald Trump, donde fue muy confrontativo, y el tono que ha tenido desde que Donald Trump llegó a la presidencia, y las audiencias que ha habido en el Comité de Inteligencia con James Comey y demás, y donde Marco Rubio ha tenido una línea bastante pro-Trump o defensiva de la administración. Ciertamente, no hace falta sumar 2 más 2 para saber que es 4, ¿no? ¿Y Mario Díaz-Balart? Mario Díaz-Balart es una figura que tiene muchos años en la Cámara de Representantes, viene de una línea política, una tradición, una familia política que tiene su peso, sin duda en Miami. No sé exactamente qué tan influyente es él en la Cámara de Representantes, pero sin duda alguna es un individuo, es un legislador cuyo interés primordial en esa Cámara es el tema de Cuba. Pero también es bueno para la base política de Trump, porque separarse de Obama, criticar a Obama, eso siempre es positivo para su base. Bueno, su base es muy pequeña, pero ni modo, es su base. Bueno, sí, su base es pequeña, pero hay que también darse cuenta que las últimas elecciones, aunque sean parciales, las han ido ganando los conservadores en Estados Unidos, lo cual, desde el punto de vista del análisis político, no deja de sorprender. Esto es Poder Latino, hoy hablamos de Cuba. Ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Seguimos en Poder Latino hoy analizando los cambios que ha habido en la política respecto de Cuba. ¿Qué ha hecho Donald Trump? ¿Hasta qué punto los cambios son cambios en profundidad o son cambios cosméticos? Y lo hablábamos ahora, Marc, Juan Carlos, si nos fijamos en el detalle, hasta la fecha la conclusión es que son cosméticos. Por ejemplo, Cuba no va a la lista de países que sponsorizan al terrorismo, cuando Donald Trump ha insistido que es un régimen dictatorial y lo califica como tal. No pone problemas a las aerolíneas o a las empresas que ya han abierto líneas comerciales o negocios con Cuba. Las va a mantener y las respeta. Marc, lo mencionabas, los cubanoamericanos van a poder enviar remesas y viajar. Vamos por partes. ¿Por qué no es una opción volver a poner a Cuba en la lista de países que sponsorizan el terrorismo? Porque no apoya el terrorismo. Simplemente eso. No hay evidencia que Cuba apoya el terrorismo. Punto. ¿Pero la había antes para mantenerla? Pero francamente, por razones políticas, Cuba se mantenía en la lista por muchos años y no debería haber estado en la lista por muchos años. Sí. Juan Carlos. Sí, no, de acuerdo. Eso es un paso que tenía que haberse dado hace mucho. Ahora bien, es interesante el hecho de que no sabemos el alcance y las atribuciones que se le va a dar a las autoridades migratorias y al Departamento del Tesoro para hacer cumplir estas nuevas restricciones.
porque esto en sí mismo podría ser incluso un pasivo en la lucha contra el terrorismo. Y me refiero a un documento que salió, recuerdo que fue en 2008-2009, por la GAO, la General Accounting Office, que dijo que el embargo comercial y la prohibición de viajes hacia Cuba era un pasivo en la lucha contra el terrorismo. ¿Por qué? Porque desviaba recursos de aduanas, desviaba recursos de las autoridades de migración, recursos escasos, sabemos, en tratar de hacer cumplir esta prohibición. Si alguien venía de Cuba, en saber, entonces ya, hacerle el interrogatorio debido de que si andaba de vacaciones, de toda la cuestión de que si andaba un habano, de que si andaba una botella de ron, etcétera. O sea, hacer ese tipo de cosas era contraproducente. En este caso, ahora que hay 12 categorías de viajes permitidas para Cuba, de que se va a limitar en la capacidad que tienen los estadounidenses para... Bueno, eso va a requerir recursos, porque los vuelos van a continuar. Entonces, cada vez que lleguen de estos docenas de vuelos diarios que hay hacia la isla, lleno de visitantes estadounidenses, las autoridades van a tener que ver cómo uno por uno se cercioran de que estas personas no estaban visitando Cuba para razones de turismo. Y eso va a tener un impacto en la distribución de recursos de las agencias estadounidenses y eventualmente los recursos que se dediquen a eso son recursos que no se van a dedicar a tratar de evitar que la gente mala entre a Estados Unidos. Sí, eso es un punto muy importante. Mira, la política todavía no ha cambiado nada. Trump presentó un guidelines, ¿no? Una guía, pero ahora el Departamento de Tesorero tiene que presentar los reglamentos para hacer los cambios, y eso va a ser cuestión de meses. Al mismo tiempo, esa oficina, que se llama OFAC, que está dentro del Departamento de Tesorero, tiene poca gente. Están manejando las sanciones contra Rusia, están manejando las sanciones contra Irán. Y la idea de ahora, Corea del Norte, la idea que ahora tienen que utilizar sus recursos para verificar quién está viajando a Cuba y por qué, eso no tiene sentido, francamente. O sea, burocráticamente. Miren, antes de continuar, me gustaría que fuéramos un momentito a la sección de Seamos Precisos, porque nos preguntamos entonces si Donald Trump tiene esta perspectiva con Cuba, si impulsa este cambio de políticas, cambio entre comillas, seguramente. Lo normal es que encuentre el apoyo en la Cámara de Representantes. Pero, Diana, ¿realmente existe ese apoyo entre los legisladores republicanos? No es así, Gustavo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no contó con el apoyo de todos los republicanos. Aunque la mayoría de legisladores de origen cubano-americano, que hacen parte, muchos de ellos del estado de Florida, como Marco Rubio, venían buscando este tipo de medidas, hay cerca de 10 republicanos que abiertamente dijeron no estar de acuerdo con estas nuevas políticas que estaba tomando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, frente a Cuba. Y hay varias razones. Una de las principales, el tema del comercio y del turismo, ya que hay quienes consideran que estas medidas no van a beneficiar a los cubanos que hasta ahora están abriéndose a una economía más amplia y a recibir ingresos. Por ejemplo, desde que el presidente Obama tomó esta apertura hacia Cuba, las visitas de estadounidenses a la isla han aumentado en más de un 70%. Otra de las razones, desde el punto de vista de los demócratas, no vale la pena volver a estas medidas y estas restricciones que no funcionaron por más de 50 años y que llevaron a la administración anterior a dejar atrás esta política. Y por último, si se tratara de derechos humanos, como lo argumenta el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entonces, ¿por qué la Casa Blanca no ha tomado medidas similares frente a Arabia Saudita o Venezuela, por ejemplo? Gustavo. Caramba, pues uno se queda sorprendido. Opiniones diversas, pero todas en la misma línea, y es las de realmente no aplaudir ese anuncio de Donald Trump. De hecho, una de las cosas que personalmente más me sorprendieron el día del anuncio, porque me tocó cubrirlo desde la capital, desde Washington, fue el silencio que desde el Congreso, senadores y congresistas, expresaban sobre el anuncio, el gran anuncio que la Casa Blanca estaba impulsando en Miami. Los comunicados que llegaban para los medios de comunicación, todos hacían referencia a otros temas de la actualidad. No había palabras para el tema de Cuba, silencio. ¿Cómo se lee ese silencio? Bueno, el Congreso sabe que la idea de aislar a Cuba no funciona. Tratamos eso por 50 años. Y no aislamos a Cuba, aislamos a nosotros mismos. Cada año en las Naciones Unidas hay un voto sobre nuestro embargo y perdemos 194
Israel vota con nosotros, las Islas Palau. Marshall, Palau a veces. Entonces, diplomáticamente no es muy positivo para nosotros. Entonces, yo creo que la mayoría ahora en el Congreso sabe que regresar a una política fracasada no tiene sentido. Mira, si hay un voto mañana en el Congreso, se va el embargo. Hay una mayoría en el Senado y también en la Cámara de Representantes para levantar el embargo, para eliminar el embargo. Sin embargo, el liderazgo republicano en el Congreso no van a permitir un voto. Es interesante la metamorfosis que ha ocurrido en el Partido Republicano, porque el Partido Republicano históricamente ha sido el partido pro embargo, pero en este caso ya vemos de que incluso dentro del Partido Republicano parece haber una mayoría de representantes y senadores que está a favor de levantar. Se ha formado una coalición entre los congresistas libertarios, un Rand Paul, un Jeff Flake, Justin Amash en la Cámara de Representantes, que están, el mismo representante Sanford de Carolina del Sur, que por manera de principios están en contra de que el gobierno federal limite la libertad de los estadounidenses de poder comerciar y viajar a la isla. Y luego están otro grupo de senadores y congresistas de estados agrícolas que tienen mucho que ganar con el intercambio comercial, la venta de productos agrícolas que estos estados podrían estar haciendo a la isla si se levantase de una manera completa el embargo, las sanciones económicas. Entonces, dentro del Partido Republicano mismo ya vemos entonces esta amalgama de fuerzas que parece ir en la dirección efectivamente de que el Partido Republicano ya una mayoría está a favor de acabar con esta absurda política. Sí, cada congresista tiene en su estado o en su distrito empresas que quieren exportar a Cuba. Tienen votantes que quieren viajar a Cuba. Y, bueno, como ya mencionamos, la gran mayoría del pueblo americano quiere tener mejores relaciones con Cuba, quiere tener comercio con Cuba, quiere viajar a Cuba. O sea que sería una cosa paulatina. Esto es Poder Latino y estamos hablando de Cuba para entender esos cambios y lo que viene, lo que podría venir, a pesar de lo que anunció el presidente Donald Trump hace pocos días en Miami. Ya regresamos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Hablamos de Cuba hoy con Mark Feinstein y con Juan Carlos Hidalgo, pero uno de los temas que no hemos abordado es el de los derechos humanos, el respeto a los derechos fundamentales que Cuba sigue sin respetar. Y esto sí es una evidencia. El gobierno cubano continúa con las detenciones arbitrarias. Veíamos con el equipo de trabajo algunos datos. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional decía que han recibido más de 7.900 informes de detención arbitraria entre enero y agosto del año pasado, según el último informe, lo que representa un incremento respecto a los 6 últimos años. Es decir, señor Feinstein, como crítica, más apertura, pero más violación de los derechos humanos, más detenciones arbitrarias. Bueno, el tema de los derechos humanos es un tema muy importante, obviamente. Pero, sin embargo, sabemos, en base de la historia, de presionar al gobierno cubano, francamente, no mejora la situación de derechos humanos en Cuba. Entonces, la mejor forma para ayudar al pueblo es darle más recursos para que puedan establecer sus propias empresas y para que puedan tener más independencia del Estado allí. Al mismo tiempo, sí, tenemos que hablar sobre la falta de libertad de expresión, la falta de tener el derecho de organizar. Es importante seguir hablando sobre esos puntos, pero aislar la isla no funciona, aislar al gobierno no funciona. Pero también necesitamos que otros países también toquen el tema de los derechos humanos. No podemos ser la única voz. Cuando ustedes negociaban con el gobierno de Cuba en ese proceso de acercamiento, ustedes pusieron sobre la mesa desde el principio el tema de los derechos humanos, porque políticamente, claro que sí. Claro por que convicción, pero porque políticamente seguramente también es un tema que no podía no estar sobre la mesa. ¿Cuál era la respuesta de la interlocución cubana cuando les decían, oiga, hay detenciones arbitrarias que se cuentan por miles? Bueno, Cuba liberó a 53 prisioneros políticos en diciembre de 2014. Fue parte del acuerdo.
que llegamos con Cuba. También después, expresiones políticos que no tenían derecho de viajar a los otros países, Cuba les dieron la libertad de viajar. Seguro que no cumplimos todas las metas, pero yo creo que sí, en base de las relaciones que tuvimos, en base de las pláticas, pudimos lograr algo de espacio para los grupos cívicos en Cuba y algo de libertad para los disidentes en Cuba. Pero entonces, ¿cómo explica este incremento? Pero el presidente Obama, cuando él fue a Cuba, él se reunió con disidentes que estaban de acuerdo con su política y otros que no estaban de acuerdo. También cuando él fue a Cuba, él dio un discurso y tocó el tema de los derechos humanos en una forma bastante dura, francamente. Y el discurso salió en vivo en la televisión y la radio. Y todos los cubanos lo vieron. Y eso fue muy impactante. Sí, hay tres temas sobre el tema de los derechos humanos. Primero que todo, resulta un tanto curioso que, como dice el representante Justin Amash de Michigan, republicano, el presidente fue a bailar con los saudíes, fue a Arabia Saudita, les vendió armas y demás, no mencionó el tema de los derechos humanos en una monarquía que es sumamente cruenta, que no le permite a las mujeres manejar, que mata a decenas de disidentes políticos todos los años. Ahí no importó el tema de los derechos humanos. Tan solo hace unas semanas recibió en la Casa Blanca al premier de Vietnam, un país comunista, y lo recibió con honores en la Casa Blanca, y luego da un discurso en donde dice que su administración no va a tolerar más los crímenes del comunismo, lo cual yo estoy a favor de no tolerar los crímenes del comunismo, pero vemos como un doble estándar, y ese es donde sale a resultar esa hipocresía. No es que de repente la administración Trump se convirtió en un estandarte de los derechos humanos a nivel mundial, porque claramente vemos que su política en ese sentido es muy contradictoria. Dos, el tema del embargo se había vuelto el tema. Las sanciones de Estados Unidos se había vuelto el tema en la relación de Estados Unidos con América Latina y el mundo. Cada vez que había una resolución en las Naciones Unidas, cada vez que había una conferencia, una cumbre en América Latina, en donde se trataba el tema de Cuba, la votación no era para condenar la violación de los derechos humanos en la isla, era para condenar el embargo. Y por lo tanto se ha vuelto contraproducente, porque la discusión entonces giraba en torno a el embargo y no en torno al tema de los derechos humanos. Ahora bien, el hecho de que se haya relajado el embargo sigue en pie lamentablemente, pero se haya relajado, ahora entonces la atención debería empezar a girar un poco al tema de los derechos humanos. Y tres, me parece un poco ingenuo y absurdo pensar de que llamar un fracaso a la política del presidente Obama, que si acaso tenía año y medio de estar en pie, cuando tenemos 50 años de experiencia de que las sanciones económicas, el embargo y el aislamiento no funcionó en traer democracia a Cuba o pues siquiera debilitar al régimen. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la vía para seguir apretando en el tema de derechos humanos? Al final de cuentas, la libertad del pueblo cubano depende en última instancia de los cubanos. Claro, pero ahí se me está lavando las manos. No es obligación. No es la misión del gobierno federal de Estados Unidos promover la democracia o tratar de pero traer entonces eso democracia también aplica a saudíes, también aplica a... En la misma manera. O sea, Estados Unidos tiene relaciones con otros países que son dictaduras. No, lo que le digo es, usted me defiende que no es obligación del gobierno respecto de Cuba, pero luego me critica que se acercan los saudíes. Es decir, ¿dónde está la línea que usted defiende? La línea que yo defiendo es que no es obligación del gobierno de Estados Unidos el buscar cambio de régimen en otros países. Y en este caso, en el caso cubano, puede hacer esfuerzos para mover los eventos en la dirección correcta, y yo creo que fomentar el intercambio, fomentar el turismo, fomentar el intercambio de ideas con los cubanos va a servir, pero no debe ser la política de Estados Unidos traer democracia a Cuba o traer democracia a cualquier otro país del mundo. Antes de darle la palabra, en ese caso, cuando yo lo escucho, si le cambio el sujeto y le pongo Venezuela, ¿me repite lo que me ha dicho? Le repito lo que yo he dicho. Yo estaría es decir, en contra. ¿está en contra de las sanciones a funcionarios? No, es que son dos temas diferentes. Una cosa son sanciones a todo un país, sanciones a toda una economía, que en ese caso sabemos que son contraproducentes. Y así como no funcionaron en el caso de Cuba, se pueden mostrar otros ejemplos. Y otra cosa es sanciones a funcionarios, a individuos, en donde se les congela sus bienes en Estados Unidos, se les impide su entrada al país,
y eso no afecta a los cubanos, a los venezolanos ordinarios. Sí, sí. Bueno, yo creo que sí es obligación defender a los derechos humanos en cualquier país. Es responsabilidad de nuestro gobierno. Porque están violando los derechos internacionales, no son estándares estadounidenses, son estándares internacionales. Entonces, si eso significa tocar el tema en privado, también en público, presentar y apoyar resoluciones en organismos internacionales, apoyar los grupos cívicos que existen en Cuba, hay que hacer todas esas cosas. También tenemos un diálogo sobre los derechos humanos en Cuba. Ellos presentan su perspectiva sobre los derechos humanos en nuestro país también, y eso está bien, eso es muy saludable. Pero en el caso de China, por ejemplo, ¿se está haciendo lo mismo que podría estar haciendo defendiendo los derechos humanos, o simplemente porque los intereses económicos, la dependencia, por ejemplo, con los bonos, es tan alta que el silencio es la mejor respuesta? Bueno, la política exterior siempre es un balance entre los intereses y los valores de un país. Y los intereses que tenemos con China son distintos a los intereses que tenemos con Cuba. Nada más quiero aclarar que no es que digo que no debe ser una misión del gobierno de Estados Unidos defender los valores, los derechos humanos. Simplemente no es la misión, no es la obligación del gobierno de Estados Unidos tratar de traer democracia a Cuba, Kazajstán, Vietnam o Libia en este caso. En este punto del programa quiero incorporar en el debate a Michael Shifter. Él es el presidente del Diálogo Interamericano, que es otro centro de pensamiento centrado probablemente más en las Américas, pero que se ubica aquí en Washington, en la capital. Michael Shifter, gracias por estar con nosotros aquí en Poder Latino. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy amable, gracias. Me gustaría comenzar preguntándole por el impacto. ¿Cómo cree que va a impactar este anuncio, estas políticas que puso sobre la mesa el presidente Donald Trump la semana pasada en el anuncio que hizo en Miami? Es muy difícil predecir en este momento. Creo que la reacción ha sido muy negativa en Cuba, porque los cubanos, gran mayoría, estaba muy contentos con el proceso que empezó bajo Barack Obama en diciembre de 2014, y creo que hay ahora bastante incertidumbre de lo que podría pasar. Lo que más me preocupa a mí es que tal vez es un poco el ánimo de la gente cubana, que va a sentir que de repente este proceso de apertura, de acercamiento a Estados Unidos se va a congelar. No se va a retroceder como eran las cosas hace 8 años, pero sí difícilmente va a avanzar. Entonces, eso me parece que va a tener un efecto negativo a la economía cubana y la gente de Cuba. Usted es un buen conocedor de la región de América Latina. Nuestros comentaristas hoy aquí en el estudio decían que ese había sido siempre un problema de la relación de Estados Unidos con América Latina en el mismo continente. ¿Qué mensaje envía Donald Trump con este cambio de política? Cambio, me refiero al las pequeñas modificaciones respecto de las políticas anunciadas por el presidente Barack Obama. Bueno, él está mandando mensajes que él está totalmente dispuesto a hacer lo contrario que hizo Barack Obama. Eso está mostrando en otros temas como cambio climático, como salud. Y en América Latina el legado de Obama fue la apertura con Cuba. Y él quiere ser un poco lo contrario y cumplir con su promesa en la campaña que iba a ser algo distinto. Obviamente la noticia no está bien recibida en América Latina. Las relaciones diplomáticas van a seguir, los viajes van a seguir, los cruceros van a seguir, pero obviamente va a ser más complicado para que americanos viajen a Cuba y para que haya más contactos económicos. Y esto me parece que es bastante decepcionante para América Latina, que la región aplaudió lo que hizo el presidente Obama. Entonces, eso es algo que creo que es un punto negativo. No quiere decir que Estados Unidos y América Latina se van a volver totalmente adversarios, porque no es cancelar toda la política, pero sí es un paso atrás. Con el anuncio de Cuba, ¿cree usted que
¿podemos leer entre líneas de lo que viene para Venezuela, que es el otro gran problema que probablemente tiene la región, o Estados Unidos respecto de América Latina, en donde se ha fijado es en Cuba, pero también en Venezuela? ¿Podemos leer entre líneas? Bueno, la similitud entre Cuba y Venezuela es que hay más retórica más dura. Esto estamos viendo en Venezuela también. Eso refleja el estilo del presidente Trump comparado con el presidente Obama, que fue mucho más discreto en su política. Creo que al fondo no cambia mucho. Yo creo que el presidente Trump, en cuanto a Venezuela, más o menos está haciendo algo muy parecido a lo que hizo el presidente Obama en cuanto a criticar el gobierno de Maduro, aplicar algunas sanciones individuales e intentar trabajar con otros socios de la región para poner más presión sobre el gobierno venezolano. La diferencia es que Trump lo hace con un poco más ruido y retórica un poco más agresiva, pero creo que en el fondo no hay grandes cambios. Eso es lo que estamos viendo en Cuba también, aunque hay cambios de política. La diferencia importante es la manera que habla Trump con respecto a Cuba comparado con la manera que habló Obama con respecto a Cuba, con un sentido mucho más respetuoso del gobierno cubano. Antes de terminar, ¿por qué cree que es tan importante la manera en la que se ha dado este mensaje? Las maneras diplomáticas son muy, muy, muy importantes porque tiene consecuencias, genera reacciones. La gente responde al estilo, la manera, la retórica. Es la política, eso es la política en todas partes. Entonces, yo creo que en el caso de Cuba, me temo que la manera, el estilo, la conducta va a hacer recordar de la Guerra Fría de Estados Unidos y Cuba, y podría generar más apoyo para la línea más dura en Cuba, aunque no cambie nada de políticas en concreto actual. De manera que me preocupa. Yo creo que en la política retórica cuenta mucho. Hemos visto esto en otros países, en América Latina, con el presidente Chávez también. La manera que él habló sobre retórica tuvo efectos muy importantes políticos de polarizar el país. Y esto me parece que yo creo que ese error no tomar en cuenta los efectos de la manera de hacer política. Muchas gracias, Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, por haber estado con nosotros. Lo escuchábamos ahora, las formas en la diplomacia parece que son importantes. La política se asemeja entre Obama y Donald Trump respecto de Cuba, pero las formas son distintas. Y además nos acordábamos, o me acordaba ahora, en el tema de la diplomacia, Donald Trump no le está dando importancia. Si nos fijamos en los presupuestos, la reducción del presupuesto destinado al Departamento de Estado va en la línea de lo que ahora nos explicaba Michael, de que la forma diplomática, la institucionalidad, parece que no prima en la presidencia de Trump. Bueno, yo diría que en este caso más importante que el lenguaje de Trump es la respuesta del gobierno de Cuba. La revolución cubana ha sobrevivido por casi 60 años. Ya sabe manejar las relaciones con presidentes distintos de los dos partidos políticos. Y su respuesta ha sido bastante moderada, francamente. Y yo creo que quieren seguir la colaboración con Estados Unidos, quieren tener otro tipo de relación. Y yo creo que a pesar del lenguaje de Trump, los cubanos reconocen que hay mucho en común entre Trump y Obama con respecto a la política específica hacia Cuba. Y yo creo que, francamente, tenemos buena base para seguir adelante con las relaciones entre los dos países. Bueno, las formas son las mismas en el sentido de que ambos han actuado por acciones ejecutivas ante la inacción del Congreso en este tema. Entonces, sí, el presidente Obama hizo todo lo que pudo mediante acciones ejecutivas y Trump está revirtiendo algunas cosas mediante acciones ejecutivas, pero el fondo es totalmente distinto. Uno busca el cambio en la isla a través de la apertura, a través de restablecer relaciones, a través del intercambio,
mientras que otro busca revertir la política, o por lo menos parcialmente revertir la política, hacia un enfoque que ya sabemos que fracasó por 50 años. Esto es Poder Latino. Hoy hablamos sobre Cuba. Ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Recta final aquí en Poder Latino y nos quedan pocos segundos, Marc, Juan Carlos, pero no todos son áreas de conflicto, hay áreas de cooperación, lo hablábamos en la pausa comerciales. ¿Esas áreas se mantienen? Bueno, sí, Cuba es un país vecino, está a 90 millas de Florida, y a pesar de las diferencias políticas profundas que hay entre los dos países, hay temas de interés común, por ejemplo, el medio ambiente, el tema del narcotráfico, combatir el terrorismo. Entonces hay mucha colaboración ahora ya entre el gobierno cubano y el gobierno americano, y yo creo que esa colaboración va a seguir. Sí, no, yo creo que no debemos de engañarnos de la naturaleza despreciable del régimen cubano. Sigue siendo una dictadura estalinista, no va a cambiar de la noche a la mañana, pero creo yo que es a través del encuentro entre ambos países, a través del intercambio, a través de dosificar las relaciones, que hay más perspectiva de un cambio más expedito que a través del aislamiento, que sabemos que no funcionó. Y eso lo dirá solo la historia, la política en Estados Unidos. Así llegamos al final de Poder Latino, hoy con Marc Bernstein, que es asesor de Albright and Stonewright y ex asesor del presidente Barack Obama, y con Juan Carlos Hidalgo, que es analista político del Instituto Cato. Gracias por haber estado con nosotros hoy y habernos ayudado a entender un poquito más cuestiones de la política de Estados Unidos y sobre todo, ¿cómo lo llamaba? De la bulla política y los anuncios que esta administración nos está ya acostumbrando. Nosotros regresamos.